Hola, ¿qué tal están? Hablando de Miguel Delibes. Miguel Delibes, nació en 1920 y murió en el año 2010. Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española hasta su muerte. Comenzó su carrera como periodista en el Diario Norte de Castilla hasta dedicarse en cuerpo y alma a la novela. Todos consideran a Miguel Delibes como una de las figuras clave de la literatura española después de la Guerra Civil. Además, fue un gran conocedor de la flora y la fauna y un amante del mundo rural y también del ecologismo. A partir de ahora comentaré algunas frases célebres de Miguel Delibes. La primera que quiero comentar es la siguiente: permitamos que el tiempo venga a buscarnos en vez de luchar contra él. En definitiva, desde su actitud de sabio vallisoletano, de sabio de Castilla, de sabio español, considera que tenemos que intentar desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, dedicarnos a lo que realmente nos sirve para desarrollarnos mejor como personas. Él, por ejemplo, tenía una gran curiosidad, tenía un afán intelectual increíble y le gustaba muchísimo escribir novela, escribir periodismo, etcétera, y a eso se dedicó toda su vida. Pudo dedicarse a su pasión, pero siempre con calma. También tenía una gran afición a la caza y a la naturaleza, y en ese sentido consiguió dejar una obra escrita, una obra novelística muy importante, que incluso en algunos casos fue representada en el teatro, como el caso de 5 horas con Mario, y realmente también recogió numerosos premios literarios, etcétera. En definitiva, el tiempo va a pasar por nosotros independientemente de que lo busquemos. Por lo tanto, en vez de luchar contra el tiempo, lo que hay que es luchar contra uno mismo, en el sentido de desarrollarse de la mejor forma posible, aprovechar el tiempo también de la manera más plausible, y a partir de ahí ya no se puede hacer mucho más. También tiene algunas frases Delibes de crítica contra el abuso de la naturaleza, de lo natural, y así lo dice en esta frase: el hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. En efecto, y eso se está observando también en pleno siglo XXI, en el año 2023, que a pesar de haber intentos de acuerdo entre distintos países en el mundo por frenar el deterioro climático, el deterioro del planeta, en definitiva, por el exceso de contaminación de todo tipo, pues no se están consiguiendo grandes resultados, y la desertificación del planeta avanza a pasos agigantados. La deforestación también del mundo también es algo evidente, por desgracia. También por la disminución del hielo en los polos es un hecho real que no se ha paralizado, sino que continúa, etcétera, etcétera. Por tanto, las perspectivas para el futuro no son las mejores, ni mucho menos, y sobre todo para las siguientes generaciones que nos sucedan. También él se muestra muy crítico del IBEX contra un progreso tecnológico, un progreso que nos lleva muchas veces a la incomunicación y a la violencia. Así lo dice en otra de sus frases. El progreso, dice, no sirve si éste ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la incomunicación y la violencia, de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia y la prostitución del medio natural, de la explotación del hombre por el hombre y de la exaltación del dinero como único valor, algo que estamos observando que sucede ya desde el siglo XX, en el que vivió, y comienzos del XXI, el propio Delibes, y que esto se está aumentando, se está reforzando con el paso de los años, y actualmente en el año 2023 sigue existiendo esa exaltación del dinero como único valor. Aumenta la injusticia, aumenta el nivel de violencia, el nivel de criminalidad, el nivel de agresividad, y es muy difícil de luchar contra eso. Pero esa es la realidad que tenemos, y los esfuerzos de los políticos, los esfuerzos de los países, los esfuerzos de los ciudadanos tienen que ir en el sentido de promover una existencia más justa, más solidaria, más pacífica y a la vez más satisfactoria para todos. En definitiva, se trata de buscar cumplir realmente los derechos humanos que están sobre el papel, pero que no se cumplen en una parte muy considerable del mundo. En cuanto a la novela, tiene distintas frases Delibes sobre lo que es la novela y lo que representa para él, pero una de las mejores, a mi juicio, es esta que voy a comentar, en la que dice Delibes: la novela
es un intento de exploración del corazón humano a partir de una idea que es casi siempre la misma, contada con diferente entorno. Porque en realidad, desde la perspectiva de Delibes, los sentimientos, las emociones han sido iguales a través de los tiempos, a través de las décadas, a través de los periodos históricos, y por lo tanto, en ese sentido, la naturaleza humana ha permanecido más o menos idéntica a través de los siglos, y eso es susceptible de ser investigado, de ser explicado, de ser descrito de la mejor manera posible, y en eso también es un maestro el propio Delibes como escritor. Por ejemplo, en 5 horas con Mario y y en todas sus novelas se nota esa capacidad para contar sentimientos, emociones, sensaciones que tienen sus personajes, etcétera, y es una habilidad realmente pues extraordinaria la que posee para contarnos y describirnos estados de ánimo, situaciones, etcétera, ambientes. Por lo tanto, hay que reconocer ese talento narrativo y descriptivo, y también ese talento psicológico que tiene en sus novelas el propio Delibes. También ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente: soy un hombre sencillo que escribe sencillamente. Es verdad que sus novelas destacan por su lenguaje fácilmente entendible, sencillo, pero que desarrolla tramas de una cierta complejidad, pero que están muy bien expresadas, muy bien descritas, de una forma que se puede entender perfectamente, sin demasiadas filigranas, por decirlo de alguna manera, para hacerse entender de la mejor forma posible. En otra de sus frases dice Delibes: cumplir lo que estimamos es nuestro deber ya encierra en sí mismo una recompensa. Efectivamente, porque el cumplimiento de los deberes nos hace bien, nos satisface internamente y psicológicamente, y hace que pensemos que lo estamos haciendo bien, porque estamos respetando nuestra propia dignidad y también la dignidad de los demás al cumplir nuestros deberes. Es un poco también algo similar a lo que decía el propio Kant, salvando las distancias, porque estamos pasando de la novela a la filosofía, en el sentido de que el imperativo categórico, el deber por el deber, es lo propio del ser humano, lo que eso no supone tampoco que los seres humanos no puedan buscar su felicidad, pero tienen que buscar su satisfacción, su felicidad, una vez cumplidos sus deberes. Y, por supuesto, también exigir sus derechos. En relación con el mundo de las máquinas, que ya empezaban a surgir con bastante fuerza a finales del siglo XX, en el que él vivió, y hasta incluso el año 2010 en que él murió, ya había surgido todo el mundo de Internet, pocos años antes de su muerte, o una serie de años antes de la muerte de Delibes, y él ya notaba, incluso anteriormente, la negatividad del maquinismo, y lo expresa en esta frase: la máquina ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón. En efecto, estamos quizás rodeados de máquinas, de pantallas, de sistemas mecánicos, automáticos, y eso parece que enfría las relaciones humanas, hace que seamos a veces más insensibles a la situación de nuestros semejantes, a los temas fundamentales de la vida, como son el amor, la muerte, la vida, la alegría, la felicidad, la infelicidad, la tristeza, la pobreza, etcétera. Esos grandes temas universales parecen quedar en segundo término ante el mundo que nos ha llegado de las máquinas, de los ordenadores, de las pantallas, etcétera. Y eso pues él ya lo pone de manifiesto en sus escritos, en sus obras, en sus artículos, etcétera. En otra de sus frases escribe o dice el propio Delibes lo siguiente: para escribir un buen libro no considero imprescindible conocer París ni haber leído El Quijote. Cervantes, cuando lo escribió, aún no lo había leído. Lógicamente, la condición sine qua non, creo yo, para escribir un buen libro es haber leído mucho, haber intentado escribir también mucho, y a partir de ahí construir buenas historias, buenas tramas, buenos desarrollos escritos, pulir y perfeccionar lo escrito, y tener pues unos buenos esquemas de estructura de lo que va a ser el libro, la novela, el ensayo, etcétera, y sobre todo de la práctica de escribir. Pero sobre todo es muy importante el haber leído mucho. Esa es la clave de Cervantes y esa es la clave de los grandes escritores, que han leído mucho, y luego eso que han leído les han servido, junto con la experiencia que han tenido de la vida, a poder escribir grandes páginas, grandes obras, grandes novelas, grandes ensayos, etcétera. Podemos decir que
para él la literatura formaba parte de la vida, para Miguel Delibes, y lo dice también pues, en una frase muy clara y muy rotunda y muy evidente, por otra parte, cuando dice: un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. En efecto, porque no se puede expresar, no se puede comunicar adecuadamente, no puede manifestar sentimientos, emociones, ideas que son importantes para la vida de todos, no solamente para el que escribe, sino para los propios lectores, etc. Y también, por otra parte, el propio Delibes se muestra muy crítico con el hombre actual, con el hombre moderno, porque él era más bien un hombre, y él mismo lo dice en sus escritos, como un hombre de pueblo, un hombre unido o muy unido a la propia naturaleza, a los árboles, a los montes, a las montañas, a los animales, etcétera, y le gustaba ese tipo de vida, más que la vida puramente urbana. Y por eso dice esta frase: el hombre moderno vive ajeno a esas sensaciones inscritas en lo profundo de nuestra biología y que sustentan el placer de salir al campo. En efecto, porque al final somos seres naturales. Ya hace millones de años, hace 3 o 4 millones de años, con los Australopithecus, por ejemplo, surgimos en el centro de África, al sur de África, en ambientes absolutamente naturales, rodeados de peligros, de animales peligrosos, como leones, hienas, etc. Y así todo, los seres humanos consiguieron sobrevivir. Los primeros homínidos lograron perpetuarse, seguir existiendo. Hubo otras especies de homínidos y al final se llegó al Homo sapiens sapiens, que es lo que somos nosotros. Por lo tanto, él consideraba que tener en cuenta la biología, la naturaleza, la botánica, la zoología eran algo esencial para entender lo que es ser humano, porque al fin y al cabo para él somos animales, como decía también el gran Aristóteles, animales racionales, pero no nos diferenciamos tanto de los animales irracionales, ya que al igual que ellos sentimos, nos emocionamos, tenemos un curso de vida que llega al final con la muerte, al igual que los animales, etc. Y muchos sentimientos y emociones son, de alguna manera, en parte parecidos a los de los animales. Es verdad que lo que nos diferencia fundamentalmente es la inteligencia abstracta, la inteligencia teórica, la capacidad inventiva, que es mucho mayor en el ser humano por su cerebro, por sus 100.000 millones de neuronas que tiene aproximadamente en su cerebro, etc. Pero en lo básico, pues a nivel vegetativo, a nivel fisiológico, somos parecidos a los animales porque somos animales, en realidad. También pues él dio mucha importancia a la ética o a la moral en el curso de su vida y también en su producción como escritor, y esto lo señala en otra de sus frases, en la que dice: mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado la mano en todos los aspectos de mi vida. Efectivamente, porque la simple contemplación y observación de la vida es algo ético y estético a la vez, pero también es muy importante ser buena persona, respetar a los demás, respetar la naturaleza, respetar a la tierra, y eso pues algo que está como algo constante, presente en las novelas de Miguel Delibes, en su producción como escritor, como articulista, también como periodista, y en definitiva en su labor como intelectual. Y por eso él insiste en estas cuestiones. Realmente también él meditó y reflexionó mucho sobre, no solo sobre la vida, por supuesto que eso aparece en sus novelas, sino también sobre la muerte, que también aparece en sus novelas. Y tiene esta frase maravillosa que dice: al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que banalidad, porque los vivos, comparados con los muertos, resultamos insoportablemente banales. Es una frase profundísima, sin ninguna duda, muy filosófica, muy metafísica, y esto lo que significa, a mi juicio, entre otras cosas, es que con la muerte llegamos al final de nuestra vida y la vida queda ya como hecha, realizada, queramos o no. Y en cambio, diríamos, mientras estamos vivos, podemos hacer cosas grandiosas, pero cosas también mucho menos grandiosas, mucho más banales, superficiales, etcétera. Pero la muerte lo graba todo, lo recoge todo ya en una síntesis final que no puede ser transformada. Y de ahí la no banalidad de la muerte. En cambio, pues los vivos, a veces con nuestros proyectos vitales, con nuestras formas de vida, pues a veces eso significa que nos podemos volver insustanciales, superficiales, etcétera, aunque hay que intentar evitar eso.
y eso lo es así en comparación con la profundidad del estar muertos, de la profundidad de la muerte, que diríamos se convierte en algo muy serio, en algo pues inamovible, y en ese sentido la vida es lo contrario, la vida es continuo cambio, continua modificación, aciertos, errores, etcétera, pero la muerte deja todo eso ya construido como una historia de vida ya finalizada que no puede removerse, que puede interpretarse, comentarse, entenderse, explicarse, pero que ya está fijada en el tiempo, algo que no le pasa al propio transcurso de la vida, podríamos decir. Por otra parte, también en relación con este tema de la vida y la muerte, o de la muerte y la vida, tiene otra frase magnífica de Delibes, que dice así: la terrible relación de la vida con la muerte nos viene dada desde que nacemos. En efecto, porque es algo que está constantemente presente en nuestra vida, por la muerte de los demás, por la muerte de familiares, de conocidos, de amigos, etcétera, y también por la conciencia de que un día moriremos también, como todos. En ese sentido, pues la muerte explica muchos aspectos de la vida. Explica, en cierto sentido, el egoísmo excesivo que tienen muchas personas, también explica la bondad humana y explica también la maldad humana, aunque no la justifica, lógicamente, sino todo lo contrario. Por otra parte, también él, pues a la hora de escribir se manifiesta muy claramente y lo dice en esta frase: mi afán al escribir era intentar comunicar a dos personas, emplear la pluma como elemento de comunicación con otros, y creo que eso se establece con una novela o con un poema. Efectivamente, él no pretendía tanto escribir para cientos de miles de lectores o millones de lectores, que al final lo consiguió, sino para incluso dos personas o unas pocas nada más, porque al final el hecho de escribir en sí mismo ya es satisfactorio de una manera absoluta, aunque los lectores sean pocos o sean muchos, da igual, porque al final es una comunicación que se puede acrecentar con el paso de los años. Puede haber más lectores de poesías, de novelas, de ensayos, de filosofía, de lo que sea, y pues eso es lo que él pretendía y lo consiguió sobradamente. Obtuvo numerosos premios literarios, etc. También él reconoce, por otra parte, que encontró en la literatura un refugio, y así lo explica en otra de sus frases. Dice: yo he encontrado en la literatura el refugio que no encontraba tan perfecto en el cine o en el café o en la tertulia o en el juego. Efectivamente, un refugio para crear, diríamos, tramas nuevas de vida, para crear reflexiones, pensamientos, sentimientos expresados a través de la novela, porque algunas de sus novelas podemos decir que son muy filosóficas, especialmente 5 horas con Mario es un ejemplo de una novela muy filosófica a mi juicio, porque trata los grandes temas de la vida y de la muerte, y realmente pues para él era una especie de entretenimiento, de vocación interna que él tenía, de contar sus historias, sus cosas, lo que él había vivido, lo que él había experimentado, lo que él había tenido como experiencias en su vida, porque además hay que reconocer que Delibes era un gran observador de lo que le rodeaba, de las costumbres, las actitudes, etcétera, y eso lo plasmaba magníficamente en sus novelas. Por lo tanto, para él eso era algo pues muy adecuado, algo que le llenaba, diríamos, de alegría el poder escribir ese tipo de cosas, porque estaba dejando constancia también de un mundo que estaba desapareciendo, y él era consciente de eso también, como gran periodista que también era a la vez. Al final, periodista y escritor es lo mismo, porque los dos cuentan con palabras situaciones, hechos, noticias, y también expresan pues descripciones de la realidad en las novelas. Por lo tanto, la faceta de periodista y novelista se complementan perfectamente. También en otra de sus frases llega a decir el propio Delibes: el progreso comporta inevitablemente a lo que se ve una minimización del hombre. Efectivamente, porque parece que todo está centrado en el progreso de las máquinas, de los ordenadores, y eso pues como que ningunea al hombre o lo pone en un segundo o un tercer término cuando tenía que ser lo contrario. También pues realmente quiero acabar pues este comentario sobre algunas frases de Delibes con dos frases más. Una de ellas dice: pretendí trasladar a las páginas todos los derechos de los muertos para informar la conducta de los vivos. En este sentido, en un sentido se puede entender como que
Realmente él es el cronista, el narrador de un mundo que está desapareciendo, el mundo de los campos de Castilla, de las costumbres populares, de las costumbres de cazadores, agricultores, ganaderos, etcétera. Está siendo como el cronista de este mundo que está ya desapareciendo, absorbido por la industrialización, absorbido por el desarrollo económico de los años 60, 70, etcétera, y él está siendo un testigo de esa desaparición y lo pone sobre el papel para mostrar cómo era la vida en los años, pues vamos a poner 50, 60, 70, 80, lo pone sobre el papel, lo pone en sus novelas y de esa manera lo traslada a la vida, todo ese material transformado por él a través de la escritura. Y luego también quiero comentar una última frase que dice: la alegría, señala el propio Delibes, es un estado del alma y no una cualidad de las cosas, que las cosas en sí mismas no son alegres ni tristes, sino que se limitan a reflejar el tono con que nosotros las envolvemos, el tono de alegría del alma de la persona, o el tono de alegría de cada sujeto, de cada individuo, es la clave para entender esto y para también mostrar que un tono alegre de vida es lo propio del ser humano, frente a la tristeza, frente a la desilusión, frente a la amargura y frente a las pasiones tristes, podríamos decir. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.